Hoy en el programa contamos con dos invitados excepcionales, porque uno que tiene muchísimo trabajo, una agenda muy apretada, y la otra por lo que van a conocer a continuación. Si me permiten, empiezo por el concejal del área de Presidencia y Planificación del Territorio, Manuel Luis Méndez. Bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Manuel, queríamos que fuera usted el que introdujera un acontecimiento que va a tener lugar en nuestro municipio, concretamente en el auditorio de ADEGE. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Y cuándo? ¿Y qué significa este encuentro para este municipio que es un municipio abierto y que además está expectante de nuevas caras, nuevas mentes, nuevas presencias y personalidades que, por cierto, se van a congregar, algunas de ellas? ¿Cuándo y dónde? Bueno, pues bien, muchísimas gracias, Yolanda, por esta invitación. Y para ADEGE, cuando Ana, que me acompaña aquí en el locutorio, nos planteó la oportunidad, ¿no?, de que en nuestro municipio se pudiera desarrollar este evento de TEDx, que para mí fue un descubrimiento, no conocía a la entidad como tal. Después de su explicación entendí en aquel momento, junto con los compañeros que estuvimos valorando, que era un evento que era muy, muy interesante para nuestro municipio. Primero porque ADEGE, pues se caracteriza por ser un municipio de multiculturalidad, donde tenemos, por nuestra afluencia turística, no solo ya cada día más el turismo, sino ya los residentes, ¿no?, que han elegido nuestro municipio para llevar a cabo su vida, ¿no? Desde muchísimos puntos del mundo tenemos aquí muchos residentes que ayudan, ¿no?, a esa multiculturalidad del municipio. Y este evento, donde además el formato, ¿no?, que es muy interesante, ¿no?, porque es un formato atractivo, porque no son conferencias de larga duración, son conferencias, microconferencias, vamos a decir de esa manera, y con personas de reconocidísimo prestigio en el ámbito que van a exponer ese día, ¿no? Para mí también es un descubrimiento, y aunque estoy hablando aquí, lo estoy hablando un poco desde el punto de vista de lo interesante que a mí me parece, pero que voy a descubrir el jueves voy a descubrir en lo que es un evento TEDx. He podido leer que TEDx es una entidad que celebra un evento en California, ¿no?, en Los Ángeles. Ahora celebra en Estados Unidos un evento, y que después hay vamos a decir, filiales, ¿no?, de ese amplio abanico que se pueden hacer van haciendo en determinados países del mundo. Uh-huh. Y por lo tanto, decir que TED con la extensión TEDx que se puede hacer en ADEGE, yo creo que es una satisfacción para nuestro municipio. Ya Ana nos explicará un poco de lo que es el evento en concreto, pero desde luego yo, como concejal del área de presidencia, en la que está incluida comunicación, pues me parece que no podíamos desaprovechar esta oportunidad. Uh-huh. Y esperar que yo haga un llamamiento a los que nos están escuchando, que no va a ser un evento de estos que podemos calificar que puede ser aburrido y que te canses de estar oyendo una conferencia magistral donde a muchos conceptos, a lo mejor si son muy técnicas, pues te tiendes a no serlo. Tú vas a una conferencia cuando eres un médico y vas a un gran experto que te ayuda a enriquecer tu profesión, ¿no? Pero cuando vas a un evento multidisciplinar donde se hablan de muchas cosas, lo que quieres es que te lo hagan un evento atractivo, entretenido, y que aprendas un poquito de todo, ¿no? Y eso yo creo que es una oportunidad, y que creo que la valoración va a ser positiva, y que nos deja oportunidades de volver a tener nuevos eventos de TEDx aquí en ADEGE. Este jueves, a partir de las 10 de la mañana, ahora ya entramos en detalle con quien lo ha organizado. Muchas gracias, Manuel Luis. Muchísimas gracias. Ya le liberamos, sí, para continuar con su agenda del día de hoy. El día de hoy estaba un poquito complicado, pero no quería faltar a darle la bienvenida a Ana a nuestro municipio. Se lo di cuando nos conocimos hace un par de meses. Nos pareció un evento que era necesario que se celebrara y que nos pueda abrir nuevas oportunidades, y siempre con diferentes materias y con diferentes especialidades. Yo creo que para los vecinos de ADEGE es importante. Bienvenida. Creo que va a ser una buena oportunidad, y animar todavía nos quedan algunas
entradas, ¿no? Sí, quedan 9 entradas. Pues fíjate, sí. pues en 3 días han volado. Suele suceder, ¿no? Que cuando se aproxima el evento la gente está como, bueno, ya cuando llegue lo hago la reserva y tal. Exacto. Por lo tanto, 9 entradas que yo creo que se agotarán cuando acabe el programa, ya están agotadas. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias a Radio Sur por dar la oportunidad de explicar lo que es el evento, y supongo que con más conocimiento que yo, Ana lo explicará, y seguro que esas 9 entradas se agotan. Muy bien. Gracias, Manuel. Gracias, Manuel. Pues, nada, gracias. Pues ahora sí, voy a hablar en directo con Ana Bugrina, la organizadora de TEDx ADG. Ana, bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo te sientes? Me siento con adrenalina a tope porque, claro, por un lado es primer evento de TEDx ADG y sin apoyo de Ayuntamiento de ADG esto no sería posible. Sería muy complicado. Y sin apoyo de otros patrocinadores que han creído en este evento. Tenemos 15 patrocinadores que realmente cada uno ha puesto sus granitos en esta historia. Uh-huh. Ana, ¿cómo surgió la idea de hacer algo así? ¿En qué momento se te ilumina esa idea en la cabeza y lo has hecho en otros lugares? ¿Esta es la primera vez? Cuéntanos un poquito el origen de este evento TEDx ADG. Yo creo que el origen, primero de todo, viene de mis valores, porque yo intento siempre dejar el sitio mejor que he encontrado este sitio. Tanto si es la casa de alguien, como es la ciudad, como es la isla. Y yo trabajo mucho con la gente en tema de oratoria, de hablar en público. Y siempre charlas de TED son ejemplos cómo hay que hablar, porque como bien ha dicho Manuel anteriormente, no son charlas técnicas, son charlas que realmente tú puedes sentir identificado y decir, yo también soy así, o yo también pasé por esto. Entonces, como siempre han sido ejemplares a nivel mundial, yo pensé, ¿por qué no hacerlo yo misma? ¿Por qué no organizarlo? Y claro, escogí ADG porque para mí es un municipio, uno de más importantes y bonitos a nivel también de turismo y a nivel de comunidad, de ¿no? comunidad. Como decía el concejal, y bueno, todos lo sabemos, ¿no? Ahí simplemente hay que pasearse aquí y allá, que es un lugar multicultural donde confluyen hasta 113 diferentes nacionalidades que están censadas en este municipio, y es un potosí de influencias, de culturas y de buenas ideas. De manera, Ana, que a ti te mueve el humanismo, es decir, ayudar a las personas y a través de la comunicación es un canal para motivar, ¿no?, a mejorar, a superarse y a, digamos, sembrar un germen en las personas que estén presentes en este acontecimiento para que les mueva acción a posteriori. Y para ello has seleccionado a diferentes invitados, ¿no?, que participarán en este encuentro TEDx ADG. ¿Puedes decirnos quiénes van a hablar? Sí, tendremos 5 ponencias. Por un lado tenemos a Daniel Broncano, director técnico de Auditorium, que él hablará de orquesta, de la música, porque el nombre es la Sinfonía del Mañana. Entonces es como la conexión entre la música y el futuro. Y él hablará a través de orquesta o a través de la música, trabajo en equipo. Dará los secretos de trabajo en equipo a través de su experiencia en orquesta. Tenemos también a Antonia Varela, que hablará de cielo nocturno, porque Tenerife es una isla muy importante a nivel de cielo nocturno. Hablaremos también, como bien has dicho, este municipio es multicultural. Tendremos un tema abriendo fronteras, hablando de inmigración, cómo esto cambia y también cómo la gente que está emigrando pues pueden integrar de forma muy positiva, que pueden traer de forma muy positiva a la ADG. Tendremos también Raquel Marín, que es neurocientífica, que ella hablará del sueño, porque todos nosotros dormimos, queremos o no. Y también al tener un municipio tan multicultural con turistas, etcétera, a veces nos cuesta dormir. Entonces, ella nos explicará cómo dormir de forma más efectiva, porque hay muchas leyendas diciendo que puedes dormir 3 horas y es suficiente. Yo he escuchado infinidad de veces decir que, bueno, el sueño
sueño es como no vivir, como restar tiempo a la vida, cuando los expertos dicen precisamente lo contrario, que necesitamos dormir para poder incluso vivir con más plenitud. Interesante. Esa, por ejemplo, solo por esa conferencia o charla, mejor dicho, yo personalmente me apuntaría. Y tenemos uno más que es de Jesús Martín Fernández, que es neurocirujano famoso mundialmente, que también hablará de secretos de cerebro y cómo se puede encontrarnos con este cerebro, porque hay muchos misterios. Podemos explicar, porque claro, todos hemos oído aquí y allá charlas TED, que además tienen una gran popularidad y seguidores alrededor del mundo. Estamos anunciando que va a haber un encuentro o una charla TEDx ADG. ¿Cuál es la diferencia entre TED y TEDx? TED, que es, digamos que la empresa es lo que ha fundado principalmente en Estados Unidos, ahora está en Vancouver, en Canadá, las charlas anuales de TED, y entonces luego han visto que no todo el mundo pues puede venir, por ejemplo, a Estados Unidos o a Canadá, y TEDx es como una parte de esta organización que da posibilidad en diferentes municipios a hacerlo, porque creo que esta oportunidad puede aprovechar y tiene que aprovechar todo el mundo. Lo que sí es muy importante es todas las reglas, todo el procedimiento es igual estricto como a TED. Es decir, hay una serie de condiciones que hay que cumplir para que pueda estar TEDx ADG dentro del paraguas de TED. Exacto. Charlas TED. Exacto. Que se van a cumplir, obviamente, porque para eso estás tú organizándolo y supervisándolo. Claro. ¿Has hecho alguna charla TEDx en alguna otra localidad? No he hecho personalmente, pero mis compañeros han hecho, por ejemplo, en diferentes sitios, en diferentes países, en Kazajstán, en Cipros, y etc. Entonces ellos también ahora me están apoyando para organizarlo, porque sinceramente yo sola no podría hacer, incluso con patrocinadores. Tengo equipo de 15 personas detrás mío que ahora están ayudando para realmente sea de alto nivel de calidad. Alto nivel, que quede ahí en la memoria, en el recuerdo y por supuesto a nivel tecnológico para que se pueda también visionar. ¿Tú conocías a ADG? Porque no eres residente de este municipio. ¿Conocías a ADG? ¿Qué impresión te ha dado el lugar donde se va a llevar a cabo esta charla TEDx ADG? Para mí es un municipio uno de más bonitos, ricos e interesantes a nivel de venir, porque aunque yo resido en otro municipio, cada día vengo a ADG. O sea, todos mis servicios están aquí. Es como la vida, el corazón, digamos, que el del sur para mí está aquí. ¿Y el auditorio? ¿Ya lo has visto? Auditorio he visto un par de meses antes y me quedé impresionante porque es nuevo, hasta el olor te llega a inspirar. ¿Las charlas van a ser íntegramente en español? Sí, por ahora esta edición hacemos 100% a español y nos gustaría tener la segunda edición en otoño, que es cuando queremos ya hacer español e inglés. Muy bien, para dar también oportunidad a la cantidad de ciudadanos anglosajones o que hablan este idioma aquí en el municipio o incluso en municipios de las inmediaciones. Ana, ¿está ya todo listo, presto, dispuesto? Esto ya tu reloj tiene cuenta la cuenta atrás, ¿no? Está en retroceso. ¿Por qué lo has denominado Sinfonía de Mañana? Muy buena pregunta, porque primero de todo música es algo que de alguna forma toca el corazón de cada persona y a cada uno tenemos nuestros gustos, pero si dices la palabra música, todo el mundo tiene algo, ¿no? Tienes tu canción favorita que te trae unas emociones. Y la segunda parte del nombre es, muchas veces nos estamos centrando en qué está pasando ahora, pero olvidamos que hay que centrarse también en el futuro, qué va a pasar. Entonces yo hice esta unión de música, porque música también puede cambiar y transformar la mente, y el futuro, hacer
este vínculo. Y para hacer la sinfonía no es suficiente una nota, tienes que tener varias notas. Igual como en la conferencia tendremos varias ponentes, varios temas que estarían haciendo una melodía muy bonita y tendremos una invitada muy especial que nos haría música en directo. Ah, esa es la sorpresa, porque es que he visto en la cartelería que había una sorpresa y qué bien que lo has desvelado. Tendremos más más de una sorpresa. Vale. Ana, ¿cuánto van a durar las charlas? Las charlas durarían entre 10, 13 o máximo 15 minutos, que es lo que ha comentado Manuel. Realmente es muy interesante porque en 15 minutos te dan información muy útil para ti. No hay, decimos, agua entre líneas ni nada. Todo está muy centrado para que no duerman los invitados. Es importantísimo. Créeme, Ana, si te digo que yo he estado en alguna charla, conferencia y me he tenido que levantar porque ya el estupor, el aburrimiento, el hastío y hasta el sueño me vencía y he dicho, no, me voy, lo siento mucho. Queda incluso feo levantarse e irse, pero es que las cosas hay que saber organizarlas, prepararlas y hay que poner un poquito de atención en estos detalles porque si no el público se adormece o se aburre. Y hay una cosa también, que a veces las charlas por detrás te quieren hacer algún comercial, vender algo, y estamos muy cansados de esto. Por reglamento de TED, esto no puedes traer. Ningún ponente puede salir al escenario y vender su libro o su personalidad o nada. El ponente trae la idea, trae algo muy útil y innovador que va a cambiar. Lo que importa es el mensaje, ¿verdad? Muy eso. bien. ¿Y qué más podemos decir? Quedan 8 o 9 localidades todavía a disposición de las personas que nos estén escuchando en estos momentos. Apresúrense. ¿Dónde se consiguen? ¿Qué precio tiene? ¿A qué hora va a ser? ¿Y cuánto va a durar? Pues las puertas abrirán 13 de junio el jueves a las 9:20 para registrarse y a las 10 empezaremos las charlas de 10 a 1. Durante 3 horas será el evento. Las entradas aún se pueden comprar en tedxadg.com, que daban cuando empezamos el programa 8 entradas. ¿Y qué más me has preguntado? ¿Va a durar de qué hora a qué hora? De 10 ¿Real? Hasta la 1. A 1, de acuerdo. Muy bien. ¿Habrá un receso, un descanso? Sin descanso. Sin descanso. Que realmente de 10 a 1 porque entre ponencias también tenemos algunas cosas preparadas para invitados. Es en la sala contemporánea, ¿no? Correcto. En la pequeña, que bueno, tiene también una amplia capacidad. Bueno, pues Ana, creo que lo hemos dicho básicamente todo. No sé si quieres puntualizar o destacar alguna cosita. También te esperamos a ti. Bueno, estaré haciendo radio, pero te prometo que voy a bajar, me voy a colar 5 o 10 minutos porque tengo también no solamente curiosidad, sino interés. Y te deseo lo mejor, que no ocurra ningún contratiempo, que no haya ningún technical problem, algún problema técnico de última hora, y si lo hay, seguro que lo vamos a solventar. Así que nada, disfrútalo, porque yo sé que como organizadora y anfitriona, supongo que hay unos nervios, una emoción, tanto tiempo trabajando en pos de TEDx ADG y ahora por fin se materializa. Esto es como el día de la boda, que sí, que hay nervios, pero que también es un día de disfrute y de conocer a personas interesantes, de intercambiar contactos y de salir estimulados mentalmente, ¿no? Que ese es el fin principal de TEDx ADG. Ana, lo dicho, te deseo lo mejor, que vaya todo muy bien y esa invitación extendida. ¿Hemos dicho cuánto cuesta la entrada? No, creo que esto no. La entrada cuesta, el precio es muy simbólico, es de 20 euros. Bueno, está, si se me permite la expresión, está tirado, porque normalmente son precios más elevados. Muy bien. Ana Bugrina ha estado con nosotros, también como al concejal te liberamos porque tendrás cosas que hacer. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias. Vamos a publicidad y continuamos ya en la recta final del programa.